modernas, 1752 a 1835, y el pluralismo romántico. Influencia de Kent. Tuvo la idea de tomar estas ideas sobre el paisaje y trasladarlas a sus proyectos urbanos y de arquitectura. Nash recibió el encargo de parcelar el barrio céntrico sobre unas propiedades reales, trazando una nueva calle y situando una serie de nuevas construcciones relacionadas con residencias reales que ya existían. Era una operación que buscaba la rentabilidad económica. La corona estaba haciendo una operación especulativa. Estaba tratando de aumentar su riqueza mediante la construcción. Lo que le plantearon fue la construcción de estos conjuntos: Regent's Park y Regent's Street. La intención con este conjunto era generar un suburbio de lujo entre espacios verdes y también generar una barrera para separarse de los barrios pobres. La zona este eran barrios pobres y toda esta operación debía ser una especie de barrera para separarlos. Al mismo tiempo lo que construían eran viviendas de lujo. Este diseño fue evolucionando para al final crear lo que estamos viendo. Un conjunto con una calle con unas formas sinuosas que llega hasta un parque prácticamente libre de edificación y las viviendas se sitúan en su perímetro con lo que no interfieren con el parque, pero a la vez se abren todas hacia él. Esa relación con la naturaleza. Lo que hizo fue generar ese trazado orgánico que obedece a la necesidad de incorporar la residencia real que ya existían. Conectarlas para generar un eje continuo. Por otra parte, también debía adaptarse a la necesidad de las propiedades reales. Es decir, las propiedades reales no eran un continuo sino que estaban hechas a piezas y en algún momento podía encontrar algunas de estas que no estaban dispuestas a intervenir en esta operación, con lo que tenía que esquivarlas. La utilización de los conceptos del pintoresquismo realmente servía muy bien para resolver estas situaciones complejas de las propiedades reales. Trataba de hacer un trazado económicamente viable, ya que querían ganar dinero. Unos años después este proyecto se simplificó. Generaron un canal que llegaba al barrio de servicio, donde vivían los sirvientes. El uso del agua se usa de una forma funcional porque a través del canal llegaban las mercancías desde el mercado que abastecía a ambos barrios. Nash tiene diversas fuentes de inspiración: la tradición clásica, el medievalismo, los ideales románticos. De todos ellos bebe para generar las formas. Nash declaró explícitamente los objetivos de su operación: asegurar su máximo rendimiento a la corona, acrecentar las bellezas de la metrópolis, atender tanto la higiene como la comodidad del público, la mejor urbana y las ideas higienistas. Dotar de equipamientos a todo este conjunto que él situará de forma dispersa. Así genera un diseño variado y flexible. Un eje no rectilíneo en el que la arteria principal es Regent's Street, que empieza cerca de la zona comercial. El trazado de las calles es pintoresco y permite adaptarse muy bien a las circunstancias. Para las viviendas el elemento principal es el parque, y la conexión entre la calle y el parque se hace a través de un crescent. Es decir, se crea una transición que recoge la calle y se abre hacia el parque. Las viviendas son todas plurifamiliares y hay dos tipos: las que tienen actividad comercial, que se sitúan en la calle y tiene bajos comerciales, y los edificios de viviendas que llegan hasta el suelo. Regent's Park es una imagen inspirada en los conceptos pintoresquistas. Uso del agua con forma naturalista. La vegetación. La arquitectura que aparece en la vegetación de forma sorprendente. En este caso la arquitectura tiene una función. Son los equipamientos que van a servir a este conjunto. Terraces. Cumberland Terraces, 1820 a 1833. En el perímetro del parque se ven terraces. Tienen una ubicación pintoresca, delimitando el parque. Se sitúan en una posición marginal para interferir en las zonas verdes y al mismo tiempo para aprovecharse de ellas. Relación directa con la naturaleza. Son una secuencia de viviendas muy grandes. Se genera una imagen de conjunto a gran escala. Las características principales son: la reinterpretación del lenguaje clásico. Hay una cierta abstracción porque los muros tienen más perforaciones de lo habitual, ya que son muchas viviendas. Se considera la residencia colectiva. Una síntesis entre la funcionalidad doméstica y el clasicismo. Las viviendas van variando y van ajustando a las necesidades económicas de los propietarios.
Las mayores y más ricas se sitúan en el centro, creando el elemento más llamativo del conjunto. Están jugando con elementos compositivos para crear sensaciones, cuando realmente son viviendas adosadas. Los accesos separados se producen muchas veces con el recurso del patio inglés. Un recurso que aparece en las plantas altas es la columnata adelantada y la balconada. Es decir, se consiguen esas grandes escalas mediante agregaciones. En Regent's Street aparece un elemento singular. Es la iglesia de All Souls. Esta iglesia aparece como un elemento sobresaliente dentro de esta ordenación. Sirve al mismo tiempo como elemento de giro para cambiar la dirección de la calle. Esta iglesia por su ubicación parece un accidente encontrado. Observamos en ella elementos como el templete que nos recibe, o el lucernario. Es clásico, pero tiene unas dimensiones gigantescas. El conjunto está rematado con una aguja, que es un elemento medievalista. Nos recuerda a las agujas góticas. Es un conjunto de elementos dispares para generar ese elemento para llamar nuestra atracción. La planta está generada con la adición de volúmenes puros. Es un círculo que está yuxtapuesto a un cuadrado y que se relacionan por el eje central. Es un elemento de modernidad. Catillis. Blaise Hamlet. Bristol. 1811. Conjunto de 9 Catillis. Hamlet es realmente una especie de caserío. Es un asentamiento rural que no llega a ser un pueblo, urbanización. Es una exposición pintoresca, con irregularidades simulando la naturaleza. Las 9 casas, muy diversas entre ellas. Objetos similares como los aros, ventanas. Diferencias en las cubiertas. Materiales diversos. Lo que más se busca es el confort y esto se expresa con las chimeneas. Esta visión de la arquitectura anticipa algo que veremos en el siglo S. 9. Pabellón Real de Brighton. 1815 a 1822. En realidad, es una remodelación de un pabellón anterior. El pabellón era el pabellón marino de Henry Haaland en 1787. Lo que hizo Nash fue reformar este pabellón, que estaba inspirado en las villas paladianas. Se usaba como residencia de verano. Es un pabellón de inspiración oriental, chinas, bizantinas e indias. Hay una gran pluralidad de formas. Construcción preindustrial. En toda la estructura de las bóvedas utiliza el hierro porque se fundido. Se escondía el consideraba un material innoble. Sin embargo, en otras zonas del palacio, como por ejemplo la cocina, sí que enseñan la estructura metálica.